Ujú. A mí me da mucha curiosidad el tema en sí y tu experiencia, Bárbara, como arteterapeuta y como este acompañamiento que le haces a mujeres. Entonces, a mí personalmente lo que me da curiosidad es tipo cómo empezó esa semillita en vos, porque fue que decidiste tipo, me quiero enfocar en la ciclicidad femenina o en apoyar a cuerpos femeninos. Si nos puedes contar un poco más. Voy a correr un poquito que me está llegando justo el sol. Sí, a ver, empezó con una experiencia muy fuerte. em, bueno, yo tengo como base una licenciatura en artes, como algo como muy diferente, ¿no es cierto? Podríamos decir. Y después de, en el fondo estar enfocada en el tema, en los temas artísticos, a mí siempre me interesó mucho como la conexión espiritual. Sí, desde muy niña es como algo muy, como que estaba siempre ahí latente en mí. Em, yo viví después de estudiar 8 años en Noruega, me casé allá, tuve 2 hijas y después cuando volví a Chile, me separé. Fue una separación muy, o sea, contando como súper personal, pero es que es una experiencia, o sea, como que me marca algo muy personal en todo este camino. Me separé, una separación muy traumática, muy fuerte, y mi hija, mi segunda hija, que en ese entonces tenía 2 años, la mayor tenía 5, Violeta de 2 años, luego de esta separación muy fuerte que tuve, se enferma de leucemia. eh, que fue algo muy como traumático, chocante en ese minuto. Yo ya estaba también empezando a dirigirme hacia los temas terapéuticos, empecé a estudiar arteterapia y terapia floral en ese mismo año en que diagnostican a mi hija de leucemia. Y ahí fue como, chuta, acá yo no tenía ningún tipo de vínculo con el cáncer, o sea, nunca había tenido un familiar ni un amigo cercano, nadie que tuviera cáncer. Sí había escuchado que la quimioterapia era algo muy fuerte, muy dañino y muy como que invasivo, ¿no es cierto? En términos como físicos y todo eso. Entonces, en ese minuto, como que tuve una especie como de, como en ese estado de shock, cuando uno le dan un diagnóstico tan fuerte, como que me salí del cuerpo, fue como una, una cosa así como, ¡wup! Y como que algo me dice que tengo que preocuparme de proteger a Violeta de la quimioterapia, como que ese era el camino que yo tenía que hacer como mamá, como seguir en el fondo el tratamiento convencional que me estaban ofreciendo en Chile por medio del Estado, todo gratis y todo en un muy buen hospital de niños, pero que yo tenía como que preocuparme de protegerla, de que estuviera bien. Y así fue. Entonces, la llevé a terapeutas, de terapias, unas terapias en ese entonces bastante como nuevas y muy, que es la sintergética, que para mí es como algo fuertísimo la experiencia que yo viví y vi en mi hija los resultados con esa terapia. Y decidí estudiar después de ver todo el proceso con ella, con Violeta. Decidí estudiar con este terapeuta que las tiene una formación. Después me metí con otros terapeutas que también en el fondo trabajaban lo mismo, enfocado en distintas cosas. Aquí Maciel me pregunta, la terapia se llama sintergética. Es una técnica, es una integración de diferentes visiones como terapéuticas o médicas. Esta forma, o sea, esta terapia está construida por médicos, son solo médicos, ¿ya? De hecho, el iniciador de esto es colombiano que se llama Jorge Carvajal, y en el fondo es una integración de diferentes visiones médicas como, bueno, la medicina alópata, la medicina china, la medicina ayurvédica, antroposófica, o sea, él como que integró muchas cosas, incluso las medicinas chamánicas también. Hizo como una especie de estudio de todo esto, porque él también se involucró en estas medicinas y en el fondo llegó como una síntesis de que todas van a lo mismo, por supuesto, pero hay algunas que son más expertas en otra cosa, o sea, hay unas que son más energéticas, otras que son más
de la nutrición, otras más de la anatomía, ¿no es cierto?, de la fisiología, etcétera. Entonces, yo a él lo encuentro un ser así increíble de cómo llegó a todo esto y yo vi los resultados con Violeta y fue como, no, yo no puedo quedarme así, para mí soy otra persona. O sea, después de todo esto era como, yo no puedo seguir viviendo mi misma vida, tengo que como empezar a dedicarme a esto que es algo que ya como que se hizo parte de mí. Y así fue estudiando y estudié varias cosas y en este proceso también como que me di cuenta de que o sea, como que entendí de que el proceso también era mío, de una niña de 2 años. Es difícil que enferme, no había ninguna explicación como médica, ¿no es cierto?, de que tuviera algún tema médico, algún tema físico, eh, estuviera expuesta a algún tipo de, no sé, tóxico, etcétera, que pudiera explicar, no había ninguna explicación, evidentemente era un tema emocional. Eh, y, y claro, y como ella era mi hija, o sea, yo también en el fondo tenía que vivir un proceso de duelo no resuelto y de muchas cosas que tenía que trabajar también. Y me di cuenta que en mí había un tema muy fuerte con lo femenino, como ancestral también, como mirando hacia atrás mi linaje, mi mamá, mi abuela, mi bisabuela, y como que siempre se venía repitiendo un patrón de mujeres sumisas, que aguantaron mucho, que, que estuvieron muy frustradas de su... todas eran artistas, entonces era uno de los patrones que se repetía. Todas eran artistas, pero artistas que nunca pudieron ejercer lo que ellas amaban, sino que tuvieron que dedicarse a los hijos, decir hacer lo que el marido les decía, ¿no es cierto? Entonces como frustradas, como con una vocación muy frustrada. Entonces yo dije, y empecé a investigar, me empecé a meter en el tema femenino y ahí dije, wow, acá hay todo un mundo que me interesó mucho, que me hizo mucho sentido. Aparte yo tengo 3 hijas también. O sea, como que no quería que esto se siguiera repitiendo, como que había que de alguna manera hacer algo. Y así me metí en lo femenino por completo, como tratando de reivindicar todo eso que por lo menos desde en mi linaje había sido aplastado, minimizado, mirado a menos. Y, y así fue como entré al mundo de lo femenino. Y bueno, y el arte terapia ha sido es parte también de algo que para mí es muy natural. Siempre fui artista desde niña, entonces como mirando el mundo desde ese lugar y después me di cuenta de que el arte era, o sea, los primeros chamanes eran artistas también, o sea, es como hay un vínculo muy grande entre lo que es lo simbólico, el trabajo con el inconsciente, el alma o el cuerpo, el espíritu tiene una relación o un lenguaje compartido con lo simbólico, o sea, uno puede hablar desde como con lo simbólico, con el alma misma o con el cuerpo incluso, y este responde. Lo vi en estas terapias, lo veo yo también con mis pacientes y ahí hice como el clic, como que encajó algo. Como no es que soy artista y terapeuta, sino que es de cierta manera lo mismo. Es una forma de ver el mundo. Eso. Me encanta, muchas gracias por compartir toda la historia porque dice, al final eso también muestra como de por qué uno toma estas decisiones, ¿no? Porque digamos, yo también lo estaba pensando, pues obviamente mi proceso es completamente diferente, pues no tengo hijos ni nada, siempre ha sido muy desde el lado de la autodescubrimiento y lo que a mí me pasa es que cada vez que hablo de esto de mujercina, así que es como psilocibina, bueno, la primera vez que la gente es como, ¿qué es eso? La droga, ¿no? Todo esto. Lo que a mí me causa curiosidad es que nadie me pregunta es cómo llegaste ahí, me explico, porque si me lo preguntaran, creo Claro. que yo no sabría, o sea, yo siempre digo es como, llevo muchos años leyendo de esto, porque yo tampoco fui como así como, no sé, usuaria mucho de recreativo, siempre fue muy desde la curiosidad, yo soy reñoña de leer y leer y leer antes de hacer algo.
Entonces, esa es mi historia, digamos, de cómo llegué a la psilocibina. Probablemente, me acuerdo que como el disparador es, que yo siempre digo, es mi loco favorito, pero es Terence McKenna, que empecé a escuchar todas estas como sus charlas y toda esa locura que los aliens y yo me fui en lo del alien y yo, ay, qué interesante. Pero luego me puse a googlear y yo, no, no, es que esto va más allá del alien, o sea, lo de la neuroplasticidad y todo eso. Y así fue como yo entré como en ese camino. Para ti, ¿cómo fue? O sea, ¿en qué momento de todo este proceso entraron, bueno, los psicodélicos en general o específicamente la psilocibina que tú dijeras, ah, mira, esto también le suma a lo que yo ya estoy haciendo? Sí, 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 esto inició porque mi pareja, mi actual pareja, ya llevamos 10 años juntos, él trabajó muchos años en Taquihuasi, no sé si conocen Taquihuasi, que es un centro terapéutico en Perú, en la selva peruana, en la Amazonía, que es un centro como transdisciplinario, podríamos decir, en donde se integra las medicinas tradicionales, como utilizan la ayahuasca y todas las plantas maestras, hacen dieta y todo eso, tabaco y muchas otras. Y lo que es la salud mental o la medicina de salud mental desde la psiquiatría y desde la psicología. El que armó este centro es un francés, un psiquiatra francés. Tiene muchos años y hace mucha investigación. Es como un referente importante en donde muestra como la eficacia del tratamiento específicamente con ayahuasca en personas con adicción. O sea, allá llega todo lo que a la persona que no le funcionó nada del sistema tradicional o convencional de los tratamientos de adicción, que generalmente no funcionan. Allá llegan de todas partes del mundo, o sea, es como la última, como el último, como oportunidad que se da a la gente. Llegan de todas partes y el porcentaje de recuperación es altísimo, muy alto, muy alto. La gente se interna ya un año. Gente en la selva, tomando plantas, trabajando la tierra, viviendo a pie pelado. O sea, cambia su vida por completo, es una transformación absoluta. Y Salvador, mi pareja, que también es de Magmandino, Maciel, ahí, él se consiguió desde Chile un trabajo allá, postuló y quedó, y trabajó como psicólogo y como coordinador como del equipo de psicólogos durante como 3 4 años. Y él ahí, eh, por supuesto, consumió mucha ayahuasca, ¿no es cierto? Y todo eso, y aprendió mucho. Después trabajó con unos curanderos él personalmente y después cuando volvió a Chile, se fue de Perú después como de 6 años, volvió a Chile y integró a su práctica de psicólogo, integró el uso de estos enteógenos, principalmente ayahuasca y tabaco, de forma muy como enfocada solo en pacientes, o sea, no hacía como estas tomas masivas, sino que enfocado en pacientes que lo necesitaran. Y cuando yo lo conocí y nos volvimos pareja, y yo empecé también esto fue hace como 10 años atrás, empecé también a tomar, yo nunca había tomado ayahuasca y ningún tipo de psicodélico. Nunca había, siempre le había tenido como un poquito de miedo a eso que uno no puede controlar. Y cuando empecé y los conocí, dije, este es el mismo lenguaje, este es el mismo lenguaje del arte de lo simbólico y fue como, yo quedé alucinada. La ayahuasca para mí, que es algo que yo tomo cada cierto tiempo, ya hace bastantes años, eh, para mí ya no sé cómo explicarlo, es como maravilloso. Y también, bueno, probé también todo este proceso, los hongos, he probado MDMA, LSD, ketamina, em, no sé si se me queda algo por ahí, pero siempre con la curiosidad ya como viéndolo como desde el lugar terapéutico. Yo nunca fui como muy de lo recreativo, porque ya de adulta empecé a tomar estas cosas y no, y en el fondo
fueron en contextos como más de estar tranquila en mi casa, ¿no es cierto? Como que no habían, no fue en contextos recreativos. Entonces empecé a probar también todas estas otras sustancias como para ver qué sucedía, cómo eran, y vinculándome mucho con gente que también trabajaba con esto y así como, oye, ¿qué te parece esto? Y tú qué experiencia tienes y así. Y así también fuimos armando McMandino, que es esta corporación que yo soy fundadora junto con 5 personas más que somos de distintas áreas. Hay diseñador, hay filósofo, hay yo artista, terapeutas, hay psicólogos, psiquiatras. em, y en el fondo como de estas distintas perspectivas uno puede, como la experiencia con los psicodélicos, qué significa, cómo se vive, cómo se puede como abrir esto al resto. Pero así fue como yo entré en los psicodélicos, primeramente con ayahuasca. Y de a poquitos. Sí, como debería ser, ¿no? Al final, de a poquito. Claro, de a poquito y bien, Sí. hermosa, Perdón, y con un tranquila. excelente facilitador también, una persona que de repente tenía su experiencia, su trayecto personal, pero también un montón de kilómetros de experiencia recorrido a nivel terapéutico. Me llamó Mm, mucho la atención este centro porque no lo había escuchado. Y esto es lo que ocupamos justamente, lograr que estas terapias se vuelvan accesibles, legales, éticas y que tengan estos niveles de recuperación y de éxito tan elevados. Me quedé así como, quiero conocer este centro, me llama un montón la sí, atención y qué bueno que tuviste esa entrada por ahí, o sea, mejor no pudo ser. sí, sí, claro, como serio. No he estado expuesta y nunca he querido exponerme como a esta cultura como más de blancos, ¿no es cierto? Con plumas, que no... He tenido Blancos con muchas plumas. oportunidades. He tenido muchas oportunidades de poder asistir a ceremonias de ese tipo y, yo he sido muy cuidadosa con eso. Hay gente, conozco, tengo amigas que van y todo bien, sí. Pero yo no sé por qué tengo como, soy muy cuidadosa. No sé si es porque siento como que, no sé, no me siento segura, puede ser. Claro, di, es Claro, que hacer también cosas serias y... ajá, como decir, nosotras, por ejemplo, yo tengo muchos amigos que, hombres que han, o sea, han probado miles de cosas mucho antes que yo y siempre es como que, di, desde mujer uno siempre tiene que tener extra precauciones, o sea, no voy a decir que es que al hombre no le va a pasar nada, pero uno siempre tiene, por eso es un poco más cauteloso, ¿no? A la hora de, Sí, pero también es igual de impresionante, bueno, de interesante que hace poquito me encontré que hubo como un estudio como casi de 4.000 y pico de personas en toda Latinoamérica de uso de psicodélicos y el 56% de las personas que utilizaban psilocibina son mujeres. Entonces, imagínate qué es eso, como que somos las más cautelosas, pero a la vez, así como tú lo hiciste, digamos, de a poquito en privado, solitas, nosotras en confianza, sí lo queremos hacer, sí lo queremos probar. Entonces, quizás ahí la diferenciación es más el formato. Que la sustancia o que si yo tengo miedo o no tengo miedo, ¿no? Como que eso me pareció exacto. súper interesante, que el 56% de verdad somos nosotras las que estamos usándola y con este tipo de enfoque. No, no es como uso recreativo, sino realmente terapéutico y que sí la estamos buscando. Terapéutico. Sí, qué Mira qué locura. interesante, qué bueno tener esos datos. Sí, te voy a pasar ese link porque fue un estudio Sí, súper bueno, o sea, de mucha gente, 4.000 y pico de personas que, o sea, eso en estudios psicodélicos es un montón porque la gente no responde y sí, entonces yo creo que es eso, como que lo mismo que estamos hablando, lo mismo que estamos tratando de hacer aquí, ¿no? Entre más espacios seguros haya, más nos vamos a atrever a hacer ese paso, porque no es que no queramos, no es que no sepamos, no es que tengamos tanto miedo que nos limita a hacerlo, es que no tenemos los lugares o la confianza para hacerlo, digamos, porque sí, sí, no sé, no sé, digamos en estos centros y uno ahí, o sea, yo sí he hecho también, yo hice 2 ceremonias de ayahuasca también y sí, pues obviamente también siempre hay hombres y todo, pero uno lo nota, me explico, o sea, la forma en cómo ellos expresan lo que están sintiendo es totalmente diferente a lo que como una mujer lo expresa, o sea, más allá de si hay llanto o no, es como, es una energía más explosiva, siento yo, sí. y nosotras cuando estamos en esos estados más bien queremos como calma, como encontrarnos, escuchar. Contención, sí, tranquilidad, Exacto. completamente. Sí, y Sí. hay más mujeres que cada vez más buscan espacios de puras mujeres,
de puras mujeres, ya que ya existe este miedo y ya como que se hizo bastante masivo todos estos pseudo chamanes. Acá en Chile ha salido mucho a la luz de estos pseudo chamanes que abusan sexualmente o que tienen sectas o que miles de cosas extrañas y entonces como que hay muchas mujeres que buscan espacios solo para mujeres para sentirse tranquilas y como ahí relajarse, no estar pendientes y no estar expuestas, ¿no es cierto? Y sería muy bonito poder en algún minuto hacer lo he pensado, hacer como un encuentro internacional en algún lugar, como con un retiro, ¿no es cierto? Sería muy lindo poder hacer algo así. Yo he diseñado encuentros de mujeres en Costa Rica, precisamente buscando esa seguridad, ¿verdad? De somos chicas. Y no es cierto, ¿verdad? De que, ay, todas las mujeres son buenas y nadie nunca va a hacer nada o nadie se va a comportar raro. No, No. lo más probable es que sí, porque de verdad, por cultura, por linaje ancestral, por biología, por muchas razones, yo diría que las mujeres somos muy guardianas del espíritu, muy guardianas del amor, muy guardianas del cuidado. Y por ahí que entonces todas las cosas que nos llamen hacia eso es como un imán para nosotras, ¿no? De repente, esta partecita en la energía masculina actual está un poquito descuidada, para usar Mm. palabras lindas, ¿no? Podría usar palabras peores. Pues, Pero el llamado más bien también es como a que ellos también despierten eso, ¿verdad? Yo he tenido la gran ventaja de que con mis clientes hombres he encontrado que se les despierta totalmente esta parte también, por dicha, pero sí también he tenido la experiencia de tener un grupo de 4 hombres a tener un grupo de 4 o 6 chicas y son muy diferentes, ¿verdad? mm, Cada momento de inmersión psicodélica, ¿verdad? En las diferentes energías sí varía, sí cambia. Y tampoco puedo decir que todas las chicas de repente me han presentado esa condición de necesitar más, ¿verdad? Soporte, consuelo. Hay otras que es, ¡guau! Guerrera. Y se sale también un montón de cosas que tenemos dentro que en otro momento no estaban saliendo y que ahí se ocupaba. exacto. La Exacto. rabia. Es Una bastante rabia común. acumulada que tenemos, ¿verdad? Y que a veces Sí, tampoco por querer cumplir como con ese ideal de que somos tan, ¿verdad? Tan tranquilas, tan calmadas, tan centradas, tan del cuidado y de repente se nos olvida que también tenemos a la guerrera adentro pero y que pide claro. salir, pide Mm, salir. Y que Ujú. hay un enojo acumulado, ¿verdad? Ancestral que hay que trabajarlo y que creo que también está muy ligado justamente a nuestras fases del ciclo, tocando un poquito el tema. Ajá, sí, total, porque completamente. sí, digamos, eso es como también la importancia de esto, ¿no? De lo que estamos diciendo, de por qué es importante saber en qué momento de tu ciclo estás, porque, y también este autoconocimiento, porque, por ejemplo, yo me acuerdo que y toda la vida uno le han dicho, ay, que cuando está menstruando es más irritable, o que se enoja, o qué sé yo, pero no nos hablaron nunca de las otras 3 fases en las que yo también me enojo cuando estoy ovulando, no es que nunca estoy ovulando, ay, sí, todo es lindo, no, ven, me siento un poco mejor, pero también se manifiesta el enojo, también se manifiestan otras cosas pero en mí específicamente no significa, me explico, como también esa diferenciación de que está la norma o lo común o lo que la mayoría de mujeres siente, pero yo, por ejemplo, me he dado cuenta en todo este proceso de exploración que a mí a veces no me calza y tampoco es como que todos los ciclos es igual, o sea, Ujú. digamos, en el ciclo pasado de pronto estaba enojada en la ovulación, en el próximo probablemente no, ¿no? Entonces, es esa, o sea, que también yo lo veo como es una cosa muy ambiciosa, como decir, ay, todas nos vamos a autoconocer, pero si todas le empezamos como a buscar como ese uso interno, ¿no? Como decir, ah, esto me sirve para mí, pues ya esa autoexploración se vuelve un poquito más enfocada. Marce, ¿qué? Completamente. Es un ciclo dinámico, o sea, que va cambiando mes a mes y va dependiendo del contexto, o sea, depende de todos los factores que tienen que ver con un ser humano, ¿no es cierto? Como el factor emocional, lo relacional,
lo físico, de cómo está tu salud, de muchas cosas. Entonces, y como tú dices, Alex, justamente yo siempre cuando enseño sobre el ciclo menstrual, siempre primero hablo como de algo muy arquetípico y muy como... Y después digo, ok, esto es lo arquetípico. Ahora, ¿qué sucede en cada una, ¿no es cierto? Y es importante como no sentirse como, "Oh, yo no me siento, estoy ovulando y no me siento como la madre universal que quiere nutrir a todo el mundo". No. Y de hecho, en general, muchas veces no sucede. O sea, una mujer está, es muy como que se siente rabia, como una rabia con los otros, como una cosa como, porque también tiene que ver, por ejemplo, en el caso de la ovulación, que el arquetipo es la madre, no solamente es la madre buena, a veces es la madre que tú tuviste y que es una madre terrible, puede ser, ¿no es cierto? Tu experiencia con la madre, ¿cierto? ¿Qué se te despierta a ti con tu madre, con tú como madre, ¿no es cierto? Es como, es súper importante lo que sucede en cada una, en su biografía, en su contexto actual y, y ¿cómo se llama? Y creo que eso es súper importante como dejarlo en claro, como que se ha romantizado también mucho. Mm. Ahora que Eh, entras en materia, perdón por interrumpirte, sí, Bárbara, pero me sí, da mucha curiosidad saber un poquito más de los arquetipos. Estaba viendo en la presenta que dependiendo de la fase se le pone uno, digamos, en particular. Y lo que tú decís, que a pesar de que sí están como los arquetipos que todas probablemente experimentamos o cargamos en esa fase, puede verse diferente para cada una, de mujer en mujer y en la misma mujer de ciclo en ciclo, ¿no? exacto, exacto. Pero eso es importante, la, la bitácora, o sea, el registro. Mm. Uno debería tener un registro del ciclo menstrual y en ese registro poner todo, o sea, desde cómo te sientes, si tienes rabia, pena, tristeza, etcétera, si que tienes síntomas físicos, dolores, dolor de cabeza, dolor de útero, etcétera, todo. Y también qué sueños, si has tenido algún sueño, ¿no es cierto? ¿Soñaste con algo? ¿Viste a alguien que no veías hace tiempo? Cualquier cosa que en el fondo llame la atención, sea, o si no, estoy plana, no me pasa nada también, ¿no es cierto? Y ahí tú teniendo ya con 3 meses más o menos, como es que es lo mínimo que uno debería tener, y ahí tú puedes ir viendo un patrón que se puede estar repitiendo, o quizás que no se repite nada. Entonces todo eso te va hablando, te va diciendo como wow, aquí uno puede leer esto, por eso yo le llamo el mapa, como el mapa es el mapa femenino, es el ciclo menstrual, o sea, como que es la base que deberíamos tener todas para como transitar en la vida. Y eso también va a ayudar después a tener una mejor perimenopausia, un mejor como proceso de cambio en esos años, en ese momento, porque así uno como que se entiende, uno puede como comprenderlo, puede ser más compasiva, nos exigimos mucho las mujeres y también no tenemos referentes, que es súper importante. No hay referentes, o sea, son muy pocos y desde hace muy poco tiempo que tenemos referentes en todo esto, en todos estos procesos cíclicos, como que no, generalmente nuestras mamás no nos hablaron del tema, ¿no es cierto? Estamos recién nosotras como entendiendo un poco y dándonos cuenta de lo importante que es, pero perdidas, solas, cada una en su casa, en su vida, ¿no es cierto? Y la importancia también de la comunidad, de estos círculos, es justamente eso, escuchar que a la otra también le pasa, que a la otra también, o sea que nos pasa a todas lo mismo, de diferentes formas, desde diferentes lugares, pero es ese movimiento. eh, que yo sí que yo veo mucho en terapia que alivia mucho el entender el ciclo menstrual. Es como es como, ay, como ya, si no estoy loca, no estoy, no sé, psicópata. Como no, entendamos, veamos, a ver qué sucede. Y ahí como que el orden va generando como una tranquilidad. Maciel, ¿tú querías decir algo? Claro.
Con esto que estabas mencionando, a mí también me ayudó cuando empecé a llevar mis registros del ciclo, eh, porque pasa algo mágico a nivel neurológico, que se explica totalmente con neurociencia. Y de hecho, ya hace muchísimos años un psicólogo Freud, Sigmund Freud, lo había dicho también. Una vez que empeces a escribir los sueños que tenés, empezás a recordarlos. Entonces, hay personas que dicen, no, es que yo nunca me acuerdo de los sueños. Bueno, un día te despertaste y te acordás aunque sea de un poquito y empezás a escribir y haces esa práctica y la mantenés, va a llegar el momento en el que te vas a acordar de todos los sueños, probablemente todos los días, porque el cerebro se entrena así. El Claro. cerebro se entrena a identificar patrones, es de las cosas que más le gusta hacer. Entonces, al poder llevar, ¿verdad? Un registro de mi ciclo, lo que mi cerebro y mi cuerpo están haciendo ahí es sincronizándose justamente. Estoy haciendo que mi conciencia entre en conexión con lo que está pasando con mi cuerpo. Y esa es una forma de atacar el piloto automático, que es en donde estamos la mayoría del tiempo, ¿verdad? Ahí nada más haciendo procesos en automático sin tener mucha conciencia de nuestros procesos biológicos. Y eso aplica también para hombres, no solo para las mujeres, pero Ujú, para nosotras más que nada. Entonces, en el momento en que empecemos a llevar registros, casi que automáticamente florece más información, se nos activan las antenitas y recibimos mucho más y logramos entonces esa conexión. A mí me pasó cuando estaba estudiando un poquito del ciclo menstrual que aprendí primero que decían que lo normal, lo típico, lo común, lo esperable, lo que le pasa a la mayoría es que se alinea, ¿verdad? Tu periodo menstrual, tus fases, tus 4 fases del periodo menstrual con las fases de la luna. Y entonces cuando yo leo esto, yo voy y me comparo y leo mis registros y yo digo, no, pero es que no, yo no. Yo no estoy alineada, ovulación, luna llena, no. En mi caso, al revés. Yo menstruo con luna llena. Entonces, esto genera una serie de particularidades que me hicieron notar, mira, yo soy rebelde, soy diferente, soy la que supone, ¿verdad? Soy la que no sigue el ciclo natural, soy la que esto, soy la que el otro. Y de repente poder resignificar cómo recibí en algún momento estos adjetivos hacia mis cualidades, ¿verdad? Como opositora, desafiante, rebelde, ta, 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 y cómo eso tenía esa connotación negativa y de repente para mi ciclo, y cuando me entendí, y cuando dije, no me opongo a ser opositora, me genera felicidad ser rebelde, de repente resignificó quién soy. Y surgió más amor, más aceptación y un mejor fluir con mis ciclos, con mi biología, que de repente no es la común, pero no hay problema. Ahora ya la entiendo. Si no la entendía, claro, ahí había problema. Quería compartir esa pequeña historia porque creo que por ahí está un poco lo que venías compartiendo, Bárbara. Sí, total, no, total. A mí también me pasó eso, que yo dije, ah, no, yo estoy rota, de a mí eso no me sirve. Lo que yo quería, de aprovechando que tenemos poquito tiempo, era como que también, digamos, esa parte a mí me parece súper importante lo de lo del registro y todo, pero por ejemplo, digamos, yo que soy una persona súper cuadrada, hacer un registro, eso hasta me emociona, ¿verdad? Pero hay gente que le cuesta, ¿no? Es como, uy, qué pereza, o se me olvidó, ajá, exactamente. Entonces, ahí tenemos como esa cosa que será de personalidad o de compromiso, como de buscar la utilidad de la cosa, ¿no? También de ver cuál es el formato, ¿no? Hay gente que lo hace con una aplicación digital, hay gente que lo escribe. Yo he probado todas, yo he tenido que la cartita chiquitita y ahí, y uno va encontrando su forma. Pero también, digamos, como que ese primer estrés de, hoy, bueno, si lo registro, ¿cómo lo registro? Pero luego es eso, cuando me doy cuenta de las cosas. Tiene que haber esta, digamos, también yo me he dado cuenta, pues tantos años de estar en esto, es como está una opción, es como lo registro y lo observo,
pero no significa que tenga que tomar acción inmediata, porque eso me pasaba a mí al inicio, ¿no? Entonces yo me daba cuenta que esto estaba al revés o que tenía que cambiar algo, ¿y ahora qué hago? Y entonces me iba en con el hueco del conejo y cómo me arreglo, ¿verdad? Entonces también esa sutilidad como tú dices, más, ¿no? De reconocer, bueno, soy la diferente, pero también sentir que llevar el registro no significa tomar acciones, o sea, quizás por un año o por muy primero el tiempo que uno necesite, será solo observar y eso, y empezar a tener insights, como también esa parte a mí nadie me la dijo, me la tuve que decir yo misma cuando me empecé a estresar por eso, entonces de ahí no funcionó y es como, amiga, el hecho de que lo veas no significa que lo tengas que cambiar ya. Y creo que eso también es un mensaje que nos hace falta, ¿no? Como en estos temas y en estos espacios. O sea, no todo tiene que ser solucionado. Muy capitalista. No, claro, o sea, claro, el registro no es para cambiarlo, es para entender, para ver, para observar, para estar ahí como entendiendo el movimiento que va sucediendo. Claro, o sea, yo creo que el ciclo menstrual como que el fin no es cambiarlo nunca. El ciclo menstrual es una respuesta a tu vida, como, ¿no es cierto? Y entendiéndolo puedes entender, o sea, como comprender cómo vas, qué va sucediendo en el fondo. Yo lo que he visto bastante eh, con el tema de claro, de estar alineada con la luna, ¿no es cierto? En general no todas las mujeres están alineadas con la luna, o sea, eso es como una fantasía. Pero sí he notado como un patrón, podríamos decir, o algo que se repite, que mujeres que generalmente han estado alineadas con la luna y hay momentos de su vida que se les da vuelta, ¿no es cierto? O sea, para el otro lado, ¿no es cierto? Ya no es ovular en luna llena, sino en luna nueva. eh, Se genera un movimiento, es porque se genera un movimiento o están pasando en ese momento algo como muy movido en su vida, algo como que las desencaja un poco, que cambio de casa, cambio de trabajo, separación, no sé, algo como que les genera como un terremoto, ¿no es cierto?, en su vida y sucede este cambio. Y es súper loco porque como que uno no sabe bien qué es primero, o es que el ciclo te cambió y eso te generó algo en tu vida, o lo que sucede en tu vida te cambió el ciclo. Es como muy extraño, es súper extraño como no lograr, lograr entenderlo, o sea, como verlo, no sé, sucede, es algo mágico que sucede, muy extraño. Y después cuando vuelven a como a establecerse, como a tener como ya algo más tranquilo, el ciclo vuelve a poco a alinearse. Y eso también habla quizás de temperamentos de mujeres. Puede ser, estoy hablando de hipótesis, estoy como lanzando, son cosas que se me vienen, ¿no es cierto? Como que Maciel dice, yo soy rebelde, tengo una postura más rebelde, ¿no es cierto? No la convencional, ¿no es cierto? Y claro, eso tiene que ver con su ciclo, ¿no es cierto? Como de no estar ahí como en lo estable, en lo como convencional, ¿no es cierto? Entonces es muy como loco, así. Ver todo eso me fascina, lo encuentro muy increíble. Cómo funciona el ciclo es, Mm. wow. A mí lo que se me hace súper loco es cuando te sincronizas Ay, con un sí. montón de otras mujeres. Mis hermanas y yo vivimos en lugares distintos. Con decirte que la chiquita vive en Barcelona y o sea, desde hace como 6 meses estamos sincronizadas y es como, oh, ok, no necesariamente en el mismo espacio, pero Sí. tenemos un grupo y hablamos ahí todos los días, como que ese bond ahí ha Mm. hecho que, creo yo, que nos sincronicemos, ¿no? Eso es increíble y no existe una explicación científica hasta donde yo sé. Como que no hay, como que dicen, no, acá no hay nada que pueda explicar esto, pero sucede, es Mm, súper loco. Yo tengo Yo he una hipótesis. ¿ya? ¿Sí? Sí, yo tengo la Física hipótesis de las cuántica. feromonas. feromonas. Hay Ah, varios estudios, no hay como una teoría ya concreta, ¿verdad? Pero sí hay como varios estudios que dicen que las feromonas sí influyen en otros seres humanos. Entonces,
En este estudio pusieron a personas que presentaban niveles clínicos de depresión a oler camisetas de personas que estaban sanas, felices, satisfechas, plenas y que habían sudado. Entonces, a través de oler el sudor de otras personas, parece que los niveles de ánimo mejoraron. Y la hipótesis que traen es que puede haber una asociación ahí de que olemos las feromonas de quienes tenemos cerca o de quienes son importantes y que por ahí entonces como que nos sincronizamos. Ahora, la hermana en Barcelona pues no está cerca, pero por ahí de repente hay un componente también de ser hermanas, energético fuertísimo, ¿verdad? Yo con mi hermana nos sincronizamos a veces y principalmente es cuando ambas estamos pasando momentos difíciles, como decía Bárbara. Mira, Ujú, Qué lindo, qué claro, especial. wow. ujú. Ahora, Por ahí. perdón, adelante. No, dale tú, Marce. Ah, sí, sí, no, ya como que estamos hablando del ciclo y como las fases y cómo sostenerlo, no solamente observándolos y reconociéndolos, sino nos da mucha curiosidad saber a la psilocibina como herramienta, cómo has visto tú que puede sostener o que puede apoyar al ciclo, no necesariamente solo, pues, obviamente la menstruación, pero nuestro ciclo vital, ¿no? Claro. Sí, sí, bueno, la psilocibina, lo que yo he visto es, bueno, en las mujeres yo me preocupo justamente de que la toma, o sea, el inicio, por ejemplo, en el caso de la microdosis, la inician siempre en la fase folicular. Me preocupo de eso porque hay una mejor, como, se tiene una mejor como postura frente a los cambios o frente a cualquier cosa externa, ¿no es cierto? Como no se está en ese estado más de introspección o más de cuidado que necesitan la otra fase, ¿no es cierto? Que en el fondo la fase premenstrual que es compleja a veces y la menstruación que yo siento que es como un momento intocable, siento yo. La fase menstrual es intocable, uno no debería intervenir con nada, nada. O sea, de hecho hasta la copita es una intervención que se ve muy como benigna o ingenua, pero energéticamente lo que hace la copita es hacer que la vagina apriete, porque la vagina tiene un reflejo, que es apretar lo que entra, ¿no es cierto? Entonces ya al tener algo, un objeto, ¿no es cierto? Ahí la vagina aprieta, ya estás como interviniendo en el proceso natural que en el fondo es la vagina tiene que estar relajada y que todo caiga, ¿no es cierto? Entonces, cualquier cosa, y el ciclo menstrual es muy sensible, muy, muy, muy sensible. Un resfriado te puede generar un cambio, ¿no es cierto? Una fiebre. Entonces, yo evito que, por ejemplo, que la microdosis no se la tomen en esos días. Eh, y si la fase premenstrual es muy compleja, también evitarla, porque Vale. puede como... Entonces, ponerle iniciar en eh, un folicular, pero cuando llegue el momento de premenstruación, menstruación, pausar y luego continuar. Claro, claro, aunque depende, porque la fase premenstrual, si una mujer, o sea, tú por eso tienes como primero que hacer o sea, como preguntar, ¿no es cierto? ¿Cómo es tu fase premenstrual? ¿Qué síntomas tienes? ¿Es compleja? Si te dicen, no, yo todo bien, no tengo ningún poquito de dolor, ok, no hay problema, ¿no es cierto? Y ahí también uno va viendo, porque puede ser que no ningún problema, pero de repente toma la micro y, no sé, algo pasa. Lo cual tampoco es malo, entonces también uno tiene que muy como observar, ¿no es cierto? Y junto con la persona ir viendo, a ver, ¿qué hacemos con esto? Em, pero claro, hay una mejor disposición como a que algo entre y que genere cambios o que pueda moverse, ¿no es cierto? Cuando uno está en mejor como una fase como más abierta, con más energía y también se sostiene en el tiempo esa disponibilidad, podríamos decir, como que Claro. a diferencia si uno empieza en la fase premenstrual, como que eso queda, es como que quedara impregnado en el proceso y va a ser como,
muchas veces como más complejo. A mí me pasó la primera vez que yo Mm, tomé, que hice un proceso con microdosis, fue, no tengo palabras, yo creo que fue lo más difícil que he vivido en mi vida. Y eso que me han pasado cosas difíciles. wow. Anímicamente, yo creo que nunca había estado tan mal en mi vida. Ujú, Hoyo, así, al hoyo, con mi primer proceso de... Y Porque creo que inicié, no estoy 100% segura, pero creo que inicié en una fase premenstrual, por ahí, menstrual. Y bueno, también yo ya venía guardando mucho, de muchos años, muchas cosas que no habían salido y que la microdosis me las sacó y me tiró al hoyo. Me dijo que tú tienes que irte para el hoyo porque había sostenido mucho sin yo como hacerme cargo de lo que me estaba pasando. Claro, entonces me tiró al hoyo, pero fue horrible. Em, y ahí me preocupé mucho. Dije, ¿qué chuta, qué hago con esto? Estoy muy mal, no sé qué hacer. Y ahí me vino la pregunta como, chuta, pero si uno es cíclica y qué pasa si en realidad no debería tomarla. Y yo empecé a hacerme esas preguntas. Yo nunca, nadie había hablado de ese tema, mi terapeuta nunca había escuchado, nunca había escuchado yo tampoco. Y yo después de eso empecé a experimentar en una toma de ayahuasca anterior. Yo me había visto a mí en un pozo, en una pocita de agua, ¿sí? En el suelo, y que yo me sentaba desnuda y como que mis fluidos vaginales salían al agua y yo me los tomaba. sí, Listo, eso quedó ahí, no sé, un año en mi cabeza, y de repente me acordé y dije, claro, tomar los fluidos, porque ¿qué sería esto? Como esas como símbolos que quedan que tú nunca lograste entender y que de repente aparece y como que te hace sentido. Y dije, ya, y si la sangre menstrual cura, es curativa, a lo mejor es una medicina, y empecé también a preguntarme eso. Y yo empecé como a microdosificar sangre menstrual ok. en estos frasquitos de terapia floral, ¿no es Mm, cierto? De 30 ml le echaba agua, un poquito de alcohol y una gotita o un poquito de sangre menstrual y empecé a tomarlo. Y a mí eso me fue sacando como del hoyo donde estaba y empecé a investigar sobre sangre menstrual. Hay muy poca información. Ahora ya último se han hecho unos estudios y porque la sangre menstrual fue demonizada durante muchos años, ¿no es cierto? O sea, como lo peor que te puede pasar en la vida. O sea, ya al punto de algunos en la época medieval que decían que oxidaba los metales, que no, hacía unas cosas ya, pero que enchuecaban o no sé qué cosa, las plantaciones de trigo, no sé qué les pasaba y así miles de cosas. Em, y, y empecé a investigar y claro, la sangre menstrual es potentísima, tiene una cantidad de nutrientes increíbles, células madres que son únicas, que no existen en ninguna otra parte del cuerpo, que ahora se están investigando, parece, para tratar temas de pulmones, algo así. No estoy segura, me puedo estar equivocando, pero creo que era algo así. Eh, o sea, tiene una potencialidad enorme, o sea, al punto o sea, de hecho, ¿cómo se llama esto? Las células madres de la placenta se ocupan para trasplantes de médulas. A mi hija le hicieron un trasplante de médula porque mi hija tuvo una recaída después de la leucemia, después de 3 años. Y ahí le hicieron un trasplante de médula con un donante de una placenta, porque ninguno de nosotros fuimos compatibles, ninguno de sus familiares, ni papá, mamá, hermanos, nadie. Y encontramos un donante en Nueva York de una placenta y fue, que para mí también fue muy simbólico, era como de una madre a otra madre, o sea, maravilloso. Ahí el poder de lo femenino, dar vida a otra persona, o sea, hermoso. Y ahí, claro, la sangre menstrual es algo, o sea, yo siento que es una medicina que no hemos explotado en el buen sentido de la palabra, o sea, de que no la hemos investigado, que no la hemos utilizado y la tenemos mes a mes gratuitamente y que la podemos
Yo no la he hecho, no la he probado con mis hijas, pero siempre he tenido ganas de experimentar, pero tendría que hacerlo como en secreto, como engañándola, porque no creo que quieran. Mis hijas ya son grandes, entonces, como, no, mamá, no. ¿Qué edad No, tienen tus hijas? Con unas flores de Bach, toma, acá tienes tus flores. Pero no sé, o sea, se puede experimentar tanto. Y yo lo hice, experimenté y realmente, y después hice una especie de experimento con otras mujeres. Fueron 12 mujeres que tomaron sangre menstrual. Estuvimos 4 meses en círculo, conversando cada semana y cada una tomando su sangre. Y primero muchas se alinearon con la luna, que eso fue increíble. O sea, yo diría que el 70% se alineó así como con la luna. Quizás eran las que les correspondía a las otras, no era necesario. Em, y, y todas como que relataron como a ver, como que, y que a mí también me pasó, como una especie de paso por el inframundo muy rápido y después un subidón, así como bajar un poco como a ver temas que estaban pendientes, como que aparecieron muchos temas en ellas pendientes, cosas que no habían podido solucionar con, no sé, con su mamá, con su papá, y de repente como lograr como pasarlos, como eso fue muy loco, o sea, como que Mm, realmente es algo que yo siento que está ahí, que se puede seguir investigando, experimentando, que es muy lindo. sí, y Está- estudiando, como dices tú, tan poquito Sí, que se sabe de todos estos temas, ¿no? un poco. Me gustaría que Masi nos cuente por qué confirma, pero antes de eso te quería preguntar, Bárbara, me recuerdo una vez hicimos un post en el foro de Mujer Civina acerca de los diferentes protocolos y tú fuiste de las personas que reaccionó al protocolo intuitivo cíclico. Entonces Ujú. justo me gustaría saber si entonces tú pensás o sugerirías que este sería como el más apto para personas que menstruamos, más que los otros conocidos y como más mainstream que fueron creados por hombres y tal vez no con esta conciencia o contexto de la ciclicidad. Sí, completamente. Yo creo que tiene que ser intuitivo. Hmm, Ya, uno puede como guiarse en un inicio por un protocolo, ¿no es cierto?, de los establecidos, pero en el fondo como ir observando y yo personalmente creo que la fase menstrual no se debería tocar, no debería, cuando una mujer menstrua, ella como que tiene que estar limpia de todo, entre comillas, de hmm, lo que se pueda, pero no sé, como evitar meterse cosas en el fondo que puedan em, generar algún tipo de, no sé, de cambio, desbalance. Em, y sí, tiene que ser intuitivo, ir viéndolo a cada una, cómo va avanzando, lo que le va pasando. claro. Em, de hecho, por ejemplo, de hecho, una última paciente que tuve que fue muy bonito lo que me dijo que le ayudó mucho el proceso con la psilocibina con este enfoque porque ella había tomado microdosis anteriormente con los protocolos de Fadiman, etcétera, los clásicos, y eh, le complicaba la fase premenstrual, como que había sido difícil. eh, y ahora que lo habíamos como... ella no tenía ningún tipo tampoco de conocimiento del ciclo, como que ella había sido, esta es la primera vez que ella empezaba a indagar en eso, y probó siguió con con este protocolo como más como intuitivo, pero también tomó en la fase premenstrual, que quería como ver qué pasaba y me dijo que como que logró entender mucho más y logró como sobrellevar más esa fase, Hmm, porque en el fondo ya sabía qué significaba, qué es lo que, o sea, por qué aparecía, por qué entonces fue como muy bonito, como, como el clic que ella hizo, como de lograr entender y en realidad como de ser compasiva
y como honrar esa fase porque es una fase, Complicado. pero aparte de complicada, muy poderosa, porque nos habla mucho. Es como la Mm. fase que más nos habla. Las otras algunas Y son más bueno, la tranquilas, caída las del otras velo, tipo, ves claro, todo la tal caída del cual. velo, la hipersensibilidad. ¿Por qué me molesta esto? ¿Qué es lo que es como, es casi una apertura de conciencia, es casi como, ¿no es cierto? Estar sensible, por eso es molesta. Es como que tienes Ujú, el sol encima y te molesta porque está todo ahí así como muy claro. latente. Entonces, poder ver que eso es algo, wow, qué increíble que a las mujeres nos pase Y y, sí, y como encontrar respetarlo. nuestro poder también en esa fase, ¿no? Que Mm, como decís tú, la mayoría de la historia, o al menos a como te lo enseñaron, es como tu yo premenstrual es la peor que existe, ¿no? Insoportable, malhumorada, y es como, no, o sea, hay algo, hay que prestar atención, como vos decís, porque estás sintiendo la vida como es, ¿no? Sin tanto... exacto, lo Ale que está mal pregunta, corresponde. Ujú. ¿qué tan largo debe ser ese ciclo de microdosis que hablábamos, intuitivo o cíclico? Eh, yo lo estoy haciendo de 2 meses, o sea, de 2 ciclos, Mm, ok, sí, súper. o Y de ahora, 3 veces también, pero o con la de, psilocibina lo estoy haciendo de 2. Mm, ok, sí. súper. No sé si alguien más tiene algo que le gustaría preguntar o Te agregar. Yo justo confirmo. antes, ajá, eso iba a decir tu confirmación, me da curiosidad. Ok, mi opinión se basa principalmente en experiencia personal, en mi propio cuerpo como usuaria de medicina psicodélica y un poco también como facilitadora, terapeuta, psicóloga que ha acompañado a otras mujeres en estos procesos. Yo tuve 2 ceremonias de ayahuasca en fase menstrual en donde según yo no pasó nada. Entonces, ¿qué decía yo en mi cabeza? La ayahuasca no me pega. Lo que pasa es que no era el momento, ¿verdad? En ese preciso momento que lo hice en esas fases, no era el momento. Cuando voy indago, ¿verdad? Y reviso y escucho em, conocimiento compartido, ¿verdad? De otros conocimientos tal vez no científicos, pero sí ancestrales, incluso desde conocimientos del yoga, del camino rojo, de diferentes áreas, ¿verdad? He recopilado un poco que justo como dice Bárbara, la idea es que el periodo menstrual sea el momento más sagrado, tal vez, ¿verdad?, de tu ciclo. ¿Por qué? Porque pasan cosas. Estás descargando, estás devolviendo a la tierra lo que ya pasó en vos, ¿verdad? Y algo que para mí representa un eje fundamental de mis creencias espirituales y filosóficas es que yo solo soy un canal. ¿M? Esta figura humana es un canal, ¿verdad? Que viene a traer cosas aquí a esta experiencia, pero esos canales está conectada, ¿verdad? A un montón de otras cosas que no puedo explicar tal vez ni siquiera con estas palabras, sí, desde esta experiencia humana, ¿no? Tal vez en un estado diferente, tal vez podamos conectar ahí y explicamos mejor, pero, ¿qué pasa aquí con esto entonces? Que si en algún momento de mi ciclo yo estoy tomando de estos canales para transformar el aquí y ahora, y en esa transformación, como vemos en todos los procesos biológicos, siempre va a haber residuos, siempre va a haber cosas que quedan, ¿no? Y tenemos que hacer algo con eso. Y es lo mismo que pasa en un proceso emocional. Tenés una descarga emocional y si no tenés un proceso adecuado de canalización de esa emoción, ahí se quedó en tu cuerpo. Entonces, para mí un poco el ciclo menstrual funciona de la misma manera. Ujú. Entonces, cuando vas a tener tu descarga, qué hermoso poder darte el espacio, el tiempo, la conciencia para observar justamente lo que está pasando, qué descuidé, qué pasé por alto, qué hice bien, en qué voy, ¿verdad? Sintiéndome plena, satisfecha,
no está tan bien, ¿verdad? Si hubo abuso de sustancias, abuso de alimentación o más bien desabuso, ¿verdad? Malos hábitos, etcétera. Usar el momento que estás menstruando para poder observarte ahí, eso es muy sagrado. Ahí entra justamente la posibilidad de darte cuenta y de decir, bueno, ya sé, ya lo vi, ahora dijo Ale, ya lo vi, ya sé que está ahí. ¿Será que tengo la capacidad para hacer un cambio de 1% ahora que inicia un nuevo ciclo? Ujú. ¿Será que puedo hacer un cambio de 10%? ¿Dónde? ¿En dónde puedo hacer el cambio ahora? ¿En dónde definitivamente no? Entonces, creo que ver el ciclo menstrual como ese momento de, ¿verdad? Sagrado de observación, de transformación, de renovación y de desecho también de lo que no nos funciona, em, permite entonces que uno diga, lo vivo como venga, lo asumo, Exacto. porque yo lo hice. Yo lo estuve ahí cocinando, fueguito lento, todo no solo por el mes anterior, ¿verdad? Porque los ciclos se cultivan desde 90 días, incluso un poquito antes, entonces ahí ver qué estoy cosechando, ¿no? Y si queremos, pues, experimentar con psicodélicos, yo creo que es porque de alguna forma una espinita en nosotras nos ha dicho, quítate el velo y ve con ojos bien abiertos, ¿no? Entonces, si ya estamos ahí, si ya sentimos el llamado, vamos. Veamos el ciclo a la cara con todo lo que trae. Y sí, no va a ser cómodo muchas veces, ¿verdad? Pero justo es la incomodidad la que nos impulsa al actuar. Cuando Sí, uno está muy cómodo, no creo que uno haga muchas cosas por cambiar. Entonces, ahí está la magia, ¿no? Del ciclo como respuesta biológica, natural, intuitiva y exacta y magnífica y perfecta para que nosotros hagamos nuestras renovaciones. Por eso digo que confirmo, yo la fase menstrual, si pudiera, me voy y me encerro en la cueva menstrual y que solo me hablen otras chicas que entiendan. ay, sí, qué Súper hermoso. sí. Sería ideal. Con un fueguito, Este, tejiendo, haciendo cositas, y comiendo rico y listo. exacto, exacto. Y luego hay un último punto que también lo vuelvo a llamar, porque sé que también desde la organización Mujer Divina esto es importantísimo. Ustedes lo traen como filosofía y como valor, ¿verdad? De su organización, que es em, el respeto por el conocimiento natural, biológico, intuitivo Mm, que ya tenemos, mm. ¿verdad? Sí. Entonces, por ahí, ¿verdad? En algún momento ocuparé tomarme un té de algo, una pastilla para algo, lo que sea, está bien. Tenemos necesidades, tenemos la vida que pasa y que está ahí, ¿no? Pero también es importante que podamos reivindicar la realidad ante la imposición de la artificialidad. Y la sociedad actual es totalmente artificial y no responde a ciclos naturales ni de hombres ni de mujeres. Por lo tanto, entre más nosotras podamos reivindicar y decir, hoy no quiero trabajar, hoy no tengo la energía, hoy no puedo, hoy estoy brava, no me hablen porque se la van a ganar. Bueno, estamos reivindicando, eso es la naturaleza. Y es un trabajo enorme de valientas, poderosas guerreras, decir cómo son las cosas, aunque eso no le caiga bien al resto del mundo. Sí, buenísimo, más no, de sí, sí, obvio. Y también, digamos, ya es que no, nosotros podemos hablar 10 horas, pero no, yo creo que esa reivindicación viene primero de uno, porque digamos, por ejemplo, yo soy mi peor juez y creo que eso lo compartimos todos los humanos. Y en el momento en que yo dejé de culparme y decir, ay, es que Alejandro, usted siempre está enojado, usted sí que no es buena gente, es como, no, no, un momento, es que estoy en este momento del ciclo en el que sí, no soy buena gente porque no quiero ser buena gente. Entonces, cuando yo solita me dije a mí misma, me doy el permiso de estar enojada porque hay cosas sucediendo en mi biología que hacen que me sienta así,
también la gente lo recibe así, ¿no? Pero entonces ahora yo lo comunico. Entonces ahora yo le digo si yo estoy viviendo con alguien o por ejemplo ahora que estoy ahorita visitando a mis papás, estoy en la casa de mis papás, yo les aviso, amigos, vienen 2 días en que no tengo ganas de hablarle a nadie, o sea, por amor a ustedes y por amor a mí. Y esa parte también viene de uno, ¿no? Si yo me lo digo a mí, me lo permito a mí, lo puedo comunicar y si lo puedo comunicar pues obviamente eso mejora toda la relación y toda la experiencia como colectiva, ¿no? Del vivir, como también eso, quitarle el tabú, poder decir tranquilamente, no, estoy menstruando y de verdad hoy no puedo meterme a esa reunión o no puedo ir a hacer ese ejercicio contigo, me explico, como que eso también viene de nosotras, de ese autoconocimiento nos da esa fuerza de decir, así estoy, me siento así y punto, sin decir lo siento o sin dar más explicaciones, esta soy yo hoy y esto es lo que puedo darte hoy. A mí eso me da una libertad, o sea, increíble porque yo también crecí que el tabú y qué pena y ahora es como, no, cero pena, o sea, más bien quiero ser honesta, o sea, quiero ser honesta y quiero que sepas cómo estamos, cómo está la cosa y así también uno, porque después yo actuaba feo o decía cosas feas, entonces ahora la culpa, entonces ahora es doble, ¿verdad? Porque es como, soy mala, la trato mal a la gente y no, pues ya uno se va al hueco y no sale nunca, pero sí, no, muchas gracias, chicas, qué conversación tan rica, rica de llena de cosas Sí, y yo creo que esto es la gracia, ¿no? Lo que siempre decimos con Marce, esto es lo que nosotras queremos hacer, sentarnos y hablar con más gente y más mujeres que pierdan el miedo, o sea, ¿cuántos años nos tomó a todas, independientemente llegar aquí, ¿no? O sea, que podamos transmitírselo a alguien más joven o a alguien más viejo también, por ejemplo, o sea, cuando yo hablo con mis tías, con mi mamá, es como, pero qué pena, ¿usted no le da pena hablar de eso? Y no, ¿y por qué me va a dar pena? O sea, no. mm, Entonces, sí. Estas conversaciones, eso es lo que estamos haciendo, abriendo ese espacio de permitirnos ser full lo que somos, ¿verdad? Y que así deberíamos ser bienvenidas en todos los espacios. Así que gracias por venir y por estar aquí. Totalmente. hermoso. Sí, muchas gracias también. Yo les agradezco la invitación y abierta también a otras futuras invitaciones, otros círculos que quieran hacer. Me encanta, a mí me encanta escuchar otras mujeres y poder compartir y nutrirnos y aprender entre todas. Así que eso se los agradezco mucho. Gracias Totalmente. a ustedes también. Siempre aprendemos y para mí lo más valioso, reconocer eso, que no estamos solas, ¿verdad? Porque de nuevo, esas imposiciones nos hacen que tengamos que cuidar de todos, menos de nosotras, en Mm. especial las que somos mamás. Entonces, poder tener ese espacio y decir, no le dé hijos, no le des Total. Hablen. Sí. Muchas gracias. Muy bien. Abracito virtual a todas. De nuevo, muchísimas gracias por estar acá, por darnos de su tiempo y por compartir. Seguimos en comunicación. Saben o sépanlo que cualquier idea también va para más y que tengan ustedes, como decías, de próximos círculos o de diferentes dinámicas, porque al final del día creo que ese es el valor, construir la comunidad y como este micelio, este tejido que al final es lo que nos hace falta a todas, ¿no? Sí, Así que, pues nada, las dejo con eso. No sé si les gustaría agregar algo y seguimos ahí en comunicación. súper. Muchas gracias, chicas, que tengan buena tarde, buen día y buena Buena tarde. tarde también para ustedes. Que estén Gracias. bien. Te Chao, que cuidan, estén chau, muy chau. bien.